Bien, hoy vamos a hablar sobre regulación metabólica. Entonces, eh, la regulación metabólica, pues, es una de las funciones más importantes del organismo, ¿cierto? Eh, Tiene como función la secuencia de reacciones enzimáticas en las rutas metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues mantener un equilibrio en cada uno de los procedimientos o rutas metabólicas que nosotros desarrollemos. Y ese equilibrio que nosotros debemos tener, pues generalmente lo llamamos homeostasis, donde esa homeostasis es un conjunto de mecanismos que deben ser coordinados y regulados. ¿Para qué? Para alcanzar una estabilidad en donde las reacciones y las propiedades del medio interno y el externo respondan a unos estímulos para adaptarse a diferentes cambios que pueda tener el organismo, que puedan tener las células. Entonces, esa regulación metabólica se define como un equilibrio que nosotros debemos tener en cada una de esos procedimientos catabólicos o anabólicos y secuencias que nosotros tengamos en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando queremos mantener esa homeostasis? Entonces, para poder realizar ese mantenimiento, pues necesitamos que las células, ¿cierto? Unas células se comuniquen entre ellas para poder lograr esa información o que llegue ese estímulo a cada una de las células que son las indicadas para cumplir las diferentes funciones. Entonces, primero pues existe un estímulo inductor que va a llegar a una célula productora. ¿Qué pasa con esa célula? Esa célula es capaz de captar ese estímulo y esa célula entrega el mensaje a otra célula diana. ¿Por medio de qué? Por medio de citocinas, citoquinas. Van a producir una señal a una célula diana que es la que se encarga de producir o de realizar un efecto biológico a través del organismo. Bien, cuando hablamos nosotros de estímulos o de rutas o de homeostasis, existen diferentes formas de comunicación celular, ¿cierto? De acción autocrina. Entonces, por ejemplo, la primera es autocrina, una acción autocrina, donde esa célula, la misma célula, capta el estímulo, ella misma va a captar el estímulo y ella misma se envía el mensaje para efectuar una respuesta. Esa sería una acción autocrina. Esa sola célula capta el estímulo y ella misma produce esa acción o ese efecto de respuesta. Una acción paracrina, entonces la célula capta esa señal, ¿cierto? Ella va a captar el estímulo y envía el mensaje a las células que se encuentran a su alrededor, que están más cerca, para que capten el mensaje. Estos serían los receptores. Esta sería la señal para que ellos puedan captar el mensaje y poder realizar o efectuar el procedimiento que nosotros necesitemos o la respuesta que se necesita en el momento. Y una acción endocrina, cuando hablamos de endocrina, decimos que es una vía donde una célula capta ese estímulo, esta célula llega al estímulo, capta el estímulo y a través de la sangre emite esa señal, ¿cierto? A través de la sangre emite la señal para que las otras células que se encuentran fuera o que se encuentran más lejos de ella puedan captar o efectuar esa respuesta. Entonces acá vemos el receptor y van a captar esa respuesta para poder realizar el procedimiento o poder realizar la función que se requiere. Bien, entonces pues acá para que una
para que exista esa capacidad de, de emitir una señal, pues necesitamos las hormonas. Acá vamos a ver pues que las hormonas necesitan unas células que son las células secretoras, que son capaces de producir la hormona, la cual va a viajar a través de un torrente sanguíneo y llega a unas células blanco, donde esas células se encargan de realizar o de seguir con el esquema de producir una hormona y esa hormona que va a las células blancas pues actúa sobre cada una de esas células. Entonces el encargado de todo esto es el sistema endocrino. Acá lo vemos, acá en esta imagen vemos las células encargadas de producir esa señal que viaja por el torrente sanguíneo, y estas serían las células blanco con sus receptores que captan esa señal para poder realizar lo que se necesite hacer en el organismo. Entonces, bien, el sistema encargado de todo este proceso es el sistema endocrino. En el sistema endocrino pues vamos a encontrar varias glándulas encargadas de la producción de las hormonas. Su función secretora, por ejemplo, pues entonces vamos a encontrar la hipófisis en el centro del cerebro, la tiroides y paratiroides. Acá están tiroides y paratiroides que se encuentran en la tráquea, la de las glándulas suprarrenales, que las vamos a encontrar acá, este sería acá arribita, las glándulas suprarrenales, y que se encuentran en la región del abdomen, ¿cierto? El páncreas, que lo vamos a encontrar detrás del duodeno, de parte del intestino delgado, y las gónadas en el caso de hombres, entonces serían testículos, y en el caso de mujer van a ser ovarios. ¿Cuál es su principal función? Regular los diferentes procesos que ocurren en todo nuestro cuerpo. De esa forma, por ejemplo, la tiroides y la paratiroides, tiroides y paratiroides son las encargadas de regular todas las funciones del metabolismo y del crecimiento. Las glándulas suprarrenales, por ejemplo, que se encuentran situadas encima de los riñones, regulan una respuesta al estrés, y lo que hacen es que a través de la síntesis de algunos corticosteroides como el cortisol y las catecolaminas, sobre todo adrenalina, pues produce esa reacción al estrés. Trata como de mantener o disminuir esa respuesta al estrés. En otros animales generalmente la encontramos situada en otra zona, esas glándulas suprarrenales, en otras zonas del organismo. Tenemos también pues la hipófisis, que la encontramos en la parte del cerebro, o glándula pituitaria, y es la glándula endocrina. Ella se encarga de segregar hormonas encargadas, por ejemplo, de la homeostasis, encargadas de, por ejemplo, la hormona, la GH, que es la hormona de crecimiento, o somatotropina, y se encarga del crecimiento de los huesos y de los tejidos, por ejemplo. La prolactina en caso de mujeres, eh, las hormonas luteinizante y la FSH, que son hormonas para las gónadas, ¿cierto? Que se encargan de la ovulación, parte de la ovulación también. Y la FSH, por ejemplo, son hormonas que se encuentran, que son segregadas a partir de la hipófisis. En el páncreas, entonces, importante en el metabolismo glucosídico, pues vamos a encontrar ellos son los encargados de segregar la insulina y el glucagón. Y en las gónadas, entonces, vamos a encontrar la testosterona en el hombre y progesterona en la mujer. Bien, las hormonas generalmente se degradan por acción de algunas enzimas que nosotros tenemos en la sangre o en algunos tejidos u órganos. Vamos a eliminarla generalmente por riñón o hígado, algunas veces por sudor, y
lo que hace es que se une a unos receptores en la superficie celular y con la ayuda de algunas enzimas, por ejemplo, son degradadas y eliminadas a través de orina o pueden o también de la bilis. Bien, tenemos algunas hormonas esteroideas. Ellas se transportan unidas a algunos transportadores y se consideran que las vamos a encontrar inactivas, pero pues cuando se liberan entonces ellas empiezan con su actividad. ¿Cómo vamos a hacer la regulación de por ejemplo, en el metabolismo glucosídico encontramos la regulación de la glucosa? Entonces vamos a encontrar el páncreas. El páncreas tiene unos tejidos principales. Dentro de ellos vamos a encontrar las células como los acinos y los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans, por ejemplo, las células beta son las encargadas de producir la insulina y la milina. Las células alfa son las encargadas de producir el glucagón en el páncreas. Las células delta son las encargadas de producir la somatostatina y las células P y P son las encargadas de producir el polipéptido pancreático. ¿Qué pasa con esos acinos? Ellos generalmente, los acinos, excretan jugos digestivos al duodeno, en tanto que mientras los islotes de Langerhans son los encargados de producir o de liberar ese tipo de hormonas a la sangre, ¿cierto? Esas hormonas que excretan son células, por ejemplo, las células beta como la insulina y la milina, y las células alfa como el glucagón son parte fundamental del proceso glucosídico o degradación de la glucosa o producción de glucosa en nuestro organismo. La insulina tiene una vida media más o menos de 15 minutos y necesita un transportador. ¿Qué más? A ver, de las células beta entonces está la somatostatina y en menor proporción vamos a encontrar las células P y P que se encargan de segregar el polipéptido pancreático que tiene alguna función digestiva. Entonces, cuando nosotros tenemos la insulina, cuando tenemos gran consumo de glucosa, esa insulina es liberada. Ella tiene unas funciones. La primera sería la captación de la glucosa y facilitar ese almacenamiento de esa glucosa. La segunda, prevenir la degradación de la grasa y el glucógeno. Y la tercera, inhibir la gluconeogénesis e incrementar la síntesis de proteínas. Esas serían parte fundamental del trabajo de la insulina. Acuérdense que la insulina sale al torrente sanguíneo cuando existe un aumento de carbohidratos o de glucosa. Entonces, en este momento, pues podemos hablar de una retroalimentación negativa, por ejemplo, cuando una inhibe la otra. Siempre que hablamos de una retroalimentación negativa, lo que se busca es mantener un equilibrio al encontrarse con una respuesta o con un estímulo para que se pare y no se siga produciendo esa respuesta, ¿cierto? Y una retroalimentación positiva pues sería lo contrario, sería estimular ese receptor para poder producir esa respuesta y que se cumpla con la función de lo que se necesite hacer en el organismo. Y el glucagón, por el contrario, entonces lo vamos a encontrar aumentado cuando existen bajos niveles de glicemia o cuando existe un aumento de ejercicio. Durante el ejercicio generalmente ese glucagón puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que el glucagón es una molécula polipeptida sintetizada por las células alfa del páncreas. Mantiene generalmente sus valores de la glicemia entre las comidas y periodos de ayuno. Viaja por las venas porta hasta el hígado, donde generalmente ejerce su acción principal y incrementa la concentración de glucosa en sangre, y da inicio a la glucogenólisis. Entonces aumenta ese transporte de aminoácidos hacia el hígado y generalmente va a ser regulado con base en la glicemia. La concentración de glucagón aumenta durante ejercicios extenuantes. Él aumenta cuando estamos en ayuno y cuando
estamos haciendo ejercicios extenuantes. Entonces hasta acá simplemente era la retroalimentación y la importancia que tienen nuestras hormonas en el organismo, ¿cierto? Y la regulación metabólica, parte fundamental de todos los procesos bioquímicos de nuestro organismo. En las células alfa, entonces ya lo dijimos, vamos a encontrar en el páncreas cómo ellas dos, el glucagón, la hormona y la insulina, se pelean por mantener ese equilibrio, por decirlo de alguna forma. Ellas mantienen el equilibrio metabólico en la glucosa. Hasta acá, muchachos, la explicación, y espero que haya quedado entendido. Buena tarde.